repente siento que Steve me ha dado un puñetazo en la cara. Y yo dije, ¿qué le pasó? Y él cuenta la historia que él cree que yo le había dado, ¿verdad? Le había pegado. Pero atrás de mi hombro, ahí atrás del muro, estaba una comunidad tutunichapa, por el río Acelhuate, y a veces tiraban cosas ahí arriba. Yo llegué al Señor a los 9 años. A los 9 años de edad, la familia, mis papás estaban pasando por un momento crítico, muy crítico en la vida, sin el Señor, por supuesto, los dos. Y empecé a crecer en la iglesia entre los 9 años, 15, 16 años creciendo en el Señor. Yo creo que algo que he compartido muchas veces, que yo crecí en un lugar ateo. Mi papá era militar, entonces nos mudábamos de estado en estado. Entonces vivimos en muchos lugares en los Estados Unidos. En el camino para agarrar el avión, falleció mi mamá de un infarto. Entonces esto fue tremendo, por supuesto, porque mi mamá era todo para mí. Estaba a la deriva durante esta etapa de mi vida, de los 14 años a los 17 años, buscando. Realmente no puedo decir que estaba buscando a Dios, porque no conocía nada de la Biblia, de Jesús, de Dios, cero, nada. Era como un indígena en la selva de lugar X, no sabía nada. Cantábamos, bueno, cantaba Patti todavía canta, ese es uno de sus dones y talentos. Yo dirigía, componía, tocaba música en un grupo que se llamaba Grupo Peniel. Ellos empezaron a hablarnos de un proyecto que tenían de ir a Miami para establecer una obra para alcanzar parejas bilingües profesionales, jóvenes. Entonces tomamos la decisión de quemar nuestros barcos, ¿verdad? De todo lo que habíamos hecho. Hablamos con todos los que estaban involucrados en ese momento. Todos pensaron que nos habíamos vuelto locos, esa es la mera verdad, porque supuestamente teníamos un futuro en lo que íbamos a hacer. Pero yo era ingeniero químico, jamás iba a ser pastor. De hecho, cuando veía un pastor, yo pensaba, yo nunca podía hacer esto. Y yo decía, Dios, no, yo sé que no me estás llamando porque, número uno, yo soy ingeniero y los ingenieros no pueden predicar, no pueden hablar públicamente. Número dos, yo no crecí en un hogar cristiano, yo crecí en un hogar ateo, yo sé que no puedo ser misionero. Y número tres, jamás estaría dispuesta mi esposa a salir de los Estados Unidos. Entonces voy a la embajada y nos dice, usted lo que necesita es haber sido ordenado como pastor, tener tantos años de ministerio, tener una iglesia allá que le apadrine, otra iglesia acá que le envíe, tener tantos. Y yo dije, yo no tengo todo eso, o sea. Entonces allí Dios puso un alto a esa idea de ir a Miami, pero ya nosotros habíamos quemado todos los barcos. Y sí es cierto, causó incertidumbre o sea, bueno, Dios, si tú pusiste en el corazón aquello, ¿por qué ahora está cerrándose las puertas en esto? Cuando él me dijo, yo sé que, lo repitió 3 veces, yo dije, uy, vino un bombazo. Y entonces que Dios quiere que nos vayamos a El Salvador. Y yo así, en frío, parada en la cocina, con comida en mi mano, lo dejé ahí. Y en frío yo dije, mándame un postal. Y di la vuelta y salí. Y fue un comienzo de un proceso de 10 días en que Dios me acostó, me puso quieta, me agarró la atención por las orejas y me apuntó exactamente al llamado. Y entendí por medio de Gálatas 2:20 que yo no había entregado mi vida a Dios, como Gálatas 2:20 dice, que estoy juntamente crucificado con Cristo, ya no más vivo yo. Yo había pensado que lo había hecho, pero no lo había hecho, porque obviamente reveló un área de mi vida en que no estaba dispuesta. Durante 10 días, y la visita de Leo que llegó a la casa y me dijo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Oró por mí y después me dijo, ¿sabes qué?
Dios puede hacer eso contigo o sin ti. Se levantó y se fue. Y dije, vaya, gracias. Entonces, Lo digo con mucho amor. yo no sé. Pero, vaya, yo dije, yo tengo que entregar mi vida a eso. Pero qué difícil. Que para mí fue lo más difícil. Vino al país un neozelandés, un hombre de Nueva Zelanda, David Wilson. Él vino a dar unos talleres de predicación en la calle para evangelismo, con algo que se llama el tablero, algo donde uno dibuja o pinta en la calle. Un grupo se viene a ver qué es lo que uno está pintando, entonces uno comparte el evangelio. Pero este neozelandés, David, no hablaba español, cero español, y en la iglesia no había nadie más que le tradujera. Entonces dijeron, bueno, aquí están Julio y Patti, ¿por qué no lo hospedan y eres el traductor durante esos 15 días que él estuvo acá? Yo lo comparo con recibir un batazo en la cabeza, ¿verdad? Porque yo iba en una dirección y fue como que Dios me dijo, no, esto tenés que pensar qué es lo que estás haciendo. Y empezamos a ver soldados, pero docenas de soldados estaban maquillados, o sea, así con camuflaje. La pintura de camuflaje. Ajá. Andaban todos mochilas, pero enormes, y armas así de Y guerra. fue por la calle que sube para Campos Cuscalán. La misma calle, pero había llovido tanto que había ripio y tierra, y parecía que era una calle de tierra, aunque no era. Entonces ellas están en el campo en su mente y están todos estos soldados caminando. Empecé a llorar. Estábamos convencidos, yo sé que con ella un proceso más largo, de que Dios quería que estuviéramos allá, pero muy complicado. Yo llegué al parqueo de la iglesia, entonces ahí yo lo veo caminando por el parqueo, y en el momento que le doy la mano para saludarle, y mis lentes se caen, hay sangre saliéndome de la cara, y yo dije, ¿qué le pasó a este gringo? Eso fue lo que yo pensé, ¿verdad? ¿Qué le pasó a este hombre? atrás de mi hombro, ahí atrás del muro, estaba una comunidad tutunichapa por el río Acelhuate, y a veces tiraban cosas ahí arriba, y habían tirado una piedra que había pasado por mi hombro, entonces le pegó en la cabeza. Entonces cuando se levantó tuvo que ir a Seguro Social y todo. Y así comenzó nuestra amistad. Siempre he pensado, fue una hermandad de sangre. Eso comenzó desde temprano en la vida. O sea. Cuando se recuperó dijimos, vamos a ir al centro para evangelizar. Y comenzamos a platicar sobre nuestro sueño de comenzar una iglesia tan fuerte en evangelismo como en discipulado. Y ahí nos conocimos. Yo vi la receptividad de la gente, yo vi el hambre que tenían para la palabra y para conocer a Jesús. Yo vi las necesidades. A través de la vida ha habido varios momentos en los cuales no hemos tenido las luces encendidas para el siguiente tramo de la vía, ¿verdad? Sabemos el rumbo, pero no sabemos exactamente qué va a pasar en los siguientes meses. Bueno, yo usaría la palabra impactante. Es sangriento, es la única forma de decirlo. No, yo creo que fue determinante. Creo que, y a mí alguien me hizo el otro día la pregunta si había habido clic desde el principio. Yo creo que sí, hubo clic desde el principio. Creo que Dios tenía preparado esto de alguna manera. La primera forma como conectamos tenía que ver con ministerio, y es como se inició la relación. Se inició la relación no tanto por la amistad, sino porque teníamos un deseo, una misión común, voy a decir, un deseo de cumplir una misión común que tenía que ver con ganar a otra persona para Jesús, ¿verdad? Y hacerlo de una manera que en aquella época no muchos lo hacían, ¿verdad? Que era evangelismo en la calle, en la iglesia donde nosotros estábamos. Y quizá lo que formó la alianza es que salíamos juntos muchos en las campañas fuera de San Salvador. Conocimos una gran parte del país. Y en esa etapa de la vida de Julio,
Él no estaba seguro si Dios le estaba llamando a ser pastor evangelista y le gustaba mucho predicar a las multitudes en evangelismo. Y en este proceso quizás la gran prueba para nosotros fue que llevamos un grupo de jóvenes, de sus jóvenes, a San Miguel. Estaba quedándome en la casa de Omar Claros, un pastor ahí que ahora es pastor de una iglesia en Gotera, Buenas Nuevas. A Steve lo teníamos ahí hospedado en uno de los últimos cuartitos que teníamos en la casa. Y pasó domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Y yo me acuerdo que empecé a raspar hojas de jocote, las junté con sal y empecé a comer. Y yo me sentí bien. Entonces le digo a Steve si quería. Y Steve medio la probó y no quiso. Yo no sabía si íbamos a salir vivos de ahí. En medio de la balacera, Julio Contreras, hijo, y Víctor Quito se atrevieron a atravesarse casi toda la ciudad para llegar a donde nosotros y rescatarnos. Iban con unas banderas blancas y yo sentí, ¿verdad? Además de sentir ese alivio, dije, ¿cómo se atrevieron a exponer su vida para venir a sacarnos? Nosotros bien podríamos salir, pero llevar ese gringote alto, que por más que se agachara, siempre sobresalía, ¿cómo íbamos a hacer? Entonces me parece que le dimos un trapo medio que se le pusiera aquí. Yo conseguí una valijita de esas antiguas que ando buscándola para enseñarle y decirle a Steve, de estas valijitas fue que te dijimos que llevara. Le dijimos para medio camuflajear, agarra Steve esa valijita y esa valijita así se miraba a la par de ese gran hombre. Miraba a Steve y Steve iba medio agachado con esa valija, los balazos por todos lados. Steve quería ir diciendo cosas y Vilma camino le dice, cállate Steve, solo camina y seguí el camino. Lo dije desde que nos conocimos los tres en Iglesia Bautista Miramonte. O sea, ver la pasión de Steve por ver a la gente convertida, complementada por Julio, el maestro de la Biblia y pastor de ovejas. O sea, te puedes imaginar sumar una cosa con otra, lo que va a salir de ahí. Entonces, desde el principio yo lo vi y dije, es que ellos son. Y hasta ahorita no ha habido un momento en donde yo diga, no, ellos estaban... Es que yo voy a decir algo que quizás suene un poco raro, pero yo creo que Dios fraguó la unión de Julio y de Steve para comenzar a trabajar juntos en el ministerio. Yo recuerdo una noche estábamos en Hilo Vasco, porque salíamos mucho a hacer evangelismo a diferentes lugares. Estábamos en Hilo Vasco, estábamos en la esquina del parque de Hilo Vasco y estando ahí me dice, empezamos a hablar y dijimos, hey, ya no hablemos. O sea, como muchas cosas, tú sabes, uno puede conversar sobre algo, decir algún día, no hablemos, hagamos algo y demos los pasos necesarios para comenzar una obra. Y tomamos la decisión de salir. Esto fue en diciembre de 1990 y el 20 de enero de 1991 iniciamos la iglesia. Obviamente había que pensar en todos los detalles que esto implicaba. Entonces el sueño era salir para fundar una iglesia que fuera fuerte en el evangelismo, ir haciendo evangelismo de cualquier manera, y que los que se fueran convirtiendo fueran siendo enseñados sistemáticamente en la palabra. Ese era el sueño. Y comenzamos a platicar sobre nuestro sueño de comenzar una iglesia tan fuerte en evangelismo como en discipulado. Y ahí nos conocimos y salieron con los jóvenes. Entonces Julio siempre lo que él hablaba era que él quería una iglesia que cumpliera la gran comisión. La primera reunión básicamente fue explicar
cuál era la intención, qué quería hacer, cuál era la visión que él tenía en ese momento de Vida Nueva, que no se llamaba Vida Nueva, en ese momento no tenía nombre, pero hablábamos de hacer una iglesia que pudiera impactar la ciudad, la metrópolis, porque él siempre pensó en comenzar en una metrópoli y no en el interior del país o fuera. Sabemos el rumbo, pero no sabemos exactamente qué va a pasar en los siguientes meses. Y me acuerdo muy bien que un hermano que amamos mucho, sentado con él, y él dijo, es que ustedes tienen que tomar una decisión. Quieren ser una iglesia del barrio, él usó esta palabra, no de colonia, de barrio, o una iglesia de la ciudad. Y yo no sé, yo creo que en tu caso también nos hizo pensar, ¿queremos influenciar toda la ciudad o la colonia Miravalle, Montebello y ciudad satélite? Y tomamos la decisión de tratar de ganar toda la ciudad. Individualmente nos daba mucho miedo pensar que íbamos a dejar los planes que teníamos de largo plazo para la vida y que íbamos a ir en otra dirección, ¿verdad? O que Dios nos... Sí, una dirección que no conocíamos. Sí, que nos parecía en un sentido fascinante, en un sentido atemorizante. Y llegó el momento en donde salimos para fundar Vida Nueva San Salvador. El 20 de enero de 1991, 9 de la mañana, comenzamos ahí en la colonia Miravalle, calle Génova 391, literalmente. Quitamos la sala, como decíamos hace un ratito, y ponemos las sillas, ponemos 20. Somos algo intensos. Sí. Entonces dijimos, bueno, aquí la parte que podemos dar de la casa es la sala. Así que se va a la sala y queda una iglesia. No íbamos a estar moviendo cada semana, sino que montamos literal la iglesia. Sí, hasta que tuviéramos un lugar donde... Hasta que tuviéramos un lugar donde irnos permanentemente. Y comenzamos, abrimos el portón, pusimos un rotulito allá afuera, un ring de llanta, con un rotulito así chiquito que decía Iglesia Bautista de Villanueva, que alguien había ido a pintar en algún lugar. Eso no recuerdo quién fue, pero lo pusimos allá afuera y comenzamos. Y lo más tremendo es que el púlpito estaba a la par de la puerta principal de su casa. Si alguien llegaba tarde, tú tenías que moverte así como el predicador. Ahora, mucho compañerismo, mucha cercanía. Cada cumpleaños todos llegaban, cada té de mujeres. De hecho, llegué a la primera té de mujeres para compartir el evangelio. Entonces yo me concentraba mucho en Soyapango, porque ayudamos a comenzar una obra en la colonia Prados de Venecia, ahora está por Unicentro en Soyapango. Yo visitaba todas las mañanas, tocando puertas, la gente tan amable, hablando de Cristo, y la gente, yo oraba con 2 o 3 personas cada mañana y proyectábamos películas en las noches. Y Pam siempre me acompañaba cuando podía, porque a Pam le encanta el evangelismo discipulado. Entonces llegaba para ver una película, mucha gente, a veces hasta 1000 personas, se llenaban lugares como en Soyapango, diferentes canchas. Entonces, después de proyectar la película, predicábamos el evangelio, tomamos sus nombres y la iglesia hacía seguimiento. Todas las actividades posibles, de todo tipo de evangelismo posible, trataban de alcanzar a todos de todas las maneras posibles. Y poquito a poco empezamos a ver cómo el Señor empezó a llevar gente y más gente. No teníamos presupuesto, no teníamos finanzas, nosotros dos no teníamos salario, o sea, era muy complicado, fueron unos meses complicados, pero sabíamos que era de Dios, o sea, sabíamos que eso era de Dios. Para mí esto era totalmente nuevo y era emocionante pensar en que íbamos a abrir un lugar en donde podríamos exponer la palabra de Dios, poder tener contacto con la gente a través de evangelismo y o sea, fue emocionante. Pero pasaron los meses y el grupo en la casa iba creciendo y creciendo y creciendo. Ya nos íbamos a ir a 2 cultos. Sí, pero casi porque
Ya alguna gente literalmente entraba y se iba hasta la cocina porque era la única forma de tener un servicio un domingo en la En mañana. una casa tenemos escuela dominical, había que preparar refrigerio, pero la sala era donde estaba el culto, el servicio, el templo. Después de un tiempo vimos que Dios estaba diciendo que no a esa pensada que nosotros habíamos pegado. Y dijimos, bueno, Señor, donde tú digas. Y empezamos a buscar donde fuera, ahí donde fuera. Porque me acuerdo que lo que dijimos es, busquemos alquilar quizás o un local o una casa en una de las arterias principales de la ciudad, porque hablábamos de exponer la iglesia a la ciudad. Ese fue un reto. Y encontramos una casa pequeña, pero lo suficiente para nosotros, en la calle Constitución, no el Boulevard Constitución, sino que la calle Constitución de la Colonia Satélite. De la Colonia Satélite, calle Constitución 20L. Firmamos un contrato, firmé yo el contrato y empezamos. Ahí era una casa y ahí la iglesia pasó de 50 a 70, a 90, a 100, a 120. Ahí ya no cabíamos otra vez en el área designada para el templo. Yo he visto la mano de Dios en muchos momentos para hacer que la iglesia creciera más. La provisión para el primer terreno fue un milagro. Sí. Seguimos haciendo lo mismo. Vamos a evangelizar, vamos a compartir el evangelio. Hagamos actividades donde las personas puedan conocer al Señor. Enseñemos la Biblia, hagamos discipulado, ¿verdad? Cuidemos a las parejas, cuidemos a las familias. Y Dios estaba trayendo más y más personas. Pero necesitamos un lugar. Entonces empezamos a buscar un lugar. El terreno que vimos fue este que está ahí frente al redondel, que creo que hay una venta de baterías todavía. Pues ese terreno fue él. Solo que costaba 1 millón de colones. Y nosotros en ese momento éramos quizás involucrados en la iglesia, éramos unos 50 o 60. Entonces yo me acuerdo que hablamos con la congregación de querer comprar el terreno. Hablamos de varias personas y logramos reunir una cantidad. Alguien en la iglesia podía prestar una cuenta de ahorro en los Estados Unidos en dólares. Entonces decidió que iba a prestarnos $50,000. Y con esos $50,000, el colón subió hasta arriba de 10, que nunca había sucedido en la historia. Y cuando hicimos el cambio, cambiamos a más de 10 colones por dólar. O sea, fue increíble, porque esto le sacó mucho dinero a ese préstamo, entre comillas. Pudimos pagar el terreno, lo compramos entonces prácticamente cash, voy a decir así, al dueño del terreno. Y me acuerdo que lo compramos, estábamos contentos y tuvimos primer culto ahí, que fue un domingo en la tarde-noche, con focos de esos tipo vintage, ¿verdad? Puestos ahí. O sea, todas las cosas que sucedieron para poder comprar el terreno fue un milagro y nos hizo crecer. Tuvimos que después vender el terreno porque no tenía espacio suficiente para un templo de este tamaño acá. Y no nos dieron permiso, y no nos daban los permisos. Ocurrió que nos banearon, que para construir ahí, el tipo de edificio que queríamos construir, había que hacer un montón de parqueos. Entonces nos pedían una cosa de parqueos. Querían que construyéramos 2 pisos para abajo, 2,5 pisos, dijeron, para subterráneos de parqueos. Y entonces el costo era imposible y en esa época los métodos constructivos eran otros. Pero de alguna manera se supo de la finquita. Aquí donde estamos, Minalvalle, era una venta de cervezas, ¿verdad? Un bar. Y le llamaban la finquita porque había un montón de árboles. Entonces, otro milagro que está vinculado con esto es que cuando no había terrenos en esta zona, nada, cero, y era doble del otro terreno, pero en un año se había duplicado el valor del otro terreno y logramos comprar esto. Sí. Yo me acuerdo muy bien que Julio le dijimos a Vilma de Camino, que era la administradora, por favor, hermana, busca otro lugar, un lugar más.
Y salió en venta este lugar, que era cervecería entre las brisas. Era bien chistoso porque cuando comenzamos a reunirnos, reuníamos en una champa, donde la gente llegaba para beber y todo esto. Y yo sé cuántas veces alguien llegaba para entrar, hey, viene para el culto, y cuando se daba cuenta que no era cervecería, salía al mismo tiempo. La sensación mayor ha sido de, wow, qué tremendo esto. Qué tremendo. Ver a Dios obrar ha sido como, es increíble, es increíble. Y cada vez de verlo obrar nos ha dado más tranquilidad para meternos en algo más grande, porque si Dios hizo esto, puede ser lo siguiente, o sea. Y yo creo que desde joven queríamos estirarnos y probar, no probar a Dios, pero en el sentido de decir, vamos a hacer algo grande. Y hemos visto maravillas de Dios como ha provisto en cada momento. Dios empezó a dar más crecimiento, ¿verdad? Nos fuimos a 2 cultos. Empezó una inquietud con Steve que habíamos tenido desde el principio sobre la necesidad de reproducirnos en más líderes de una forma sistemática. Y comenzamos con un primer ejercicio que llamamos, a esto le llamamos los módulos de equipamiento de líderes y obreros. Pero en ese momento, en el 2009, yo recuerdo haber entrado a la oficina de Steve y decirle, Steve, tenemos que hacer algo. Aquí ya no cabemos, hagamos algo. Vamos a buscar un hotel o algún lugar y llevémonos uno de nuestros servicios y animemos a un grupo. Y animamos a un grupo y nos mudamos. Y ahí vino la parte de tenemos que pensar de una forma diferente. Julio había hablado de una iglesia, la iglesia del oeste, me acuerdo. Sí. Iglesia campus original del oeste. Quizás una sola iglesia en el mundo que tenía 2 campus, porque no era una idea nueva. Estábamos en el pasillo y Julio me dice, ¿qué pensás? Y hagámoslo. Hagamos el lunes. Y entonces pedimos a alguien que fuera a hablar al hotel que ahora se llama Hilton. Y la siguiente semana estábamos comenzando el proceso para contratar el siguiente campus. Entonces ellos ofrecieron algo no muy caro en aquel entonces porque nadie usaba el hotel domingo por la mañana. Entonces llegamos a un acuerdo y ahí pusimos el campus Radisson, así se llamaba en ese tiempo. Y el primer pastor de este campus se llama David Ricardo Guadrón Calles. Él fue el chief, el primer pastor de campus ahí. Puedo hablar de milagro en el campus Lourdes, campus Apopa, pero creo que las pruebas más grandes han sido más en la parte personal, no dentro de la iglesia, sí. como lo dijo. Y yo creo que Dios ha hecho la obra, pero el equipo, nuestra dinámica ayuda un montón. Y creo, a eso iba yo, creo que Dios cuidando la iglesia desde esa perspectiva, creo que las pruebas que Él necesitaba hacernos pasar, porque Pedro dice, ¿verdad? Es necesario que pasemos por las pruebas, tenían que venir del lado personal. Sí sabíamos que en algún momento, al estar creciendo la iglesia, teníamos que comenzar a hablar de misiones, pensando, orando y viendo hacia adelante. Entonces recuerdo cuando dijimos, hey, creo que es el momento de comenzar a enviar misioneros, comenzar a ver iglesias, vidas nuevas en otros países. Yo quiero que ganemos el mundo desde El Salvador, desde esta iglesia y estas iglesias. Y vamos, por eso tenemos Metroamérica y toda esta misión. Para que la obra continúe con fuerza, necesita un liderazgo más joven, proyectarse para 20 o 25 años más. Y nosotros no vamos a estar en 20 o 25 años más, nos guste o no nos guste. Y yo siempre molesto a Julio porque un día él dijo a un grupo de personas, es que Steve y yo tenemos que salir en unos años. Entonces yo molesté y dije, ¿por qué no me consultaste, verdad? Y yo dije, él me hizo la camita en este momento. Pero no es cierto. Creo que Julio y yo estamos tan unidos que pensamos de esta forma, de ministrar juntos y en cada momento. Y Julio tenía toda razón.
es tiempo para que nosotros demos las riendas a otros. Y ya yo sabía que, los dos sabíamos, pero con Steve, pero yo sabía que la mano de Dios estaba sobre Chief, ¿verdad? Ya habíamos comenzado algunas conversaciones con Chief sobre sucesión muy a largo plazo. Y yo creo que Dios permitió que Chief fuera a Colombia, porque el Chief que regresó de Colombia no fue el mismo Chief que se fue. Y yo siempre he admirado a Chief por su carácter, su familia, su integridad, su capacidad, pero él no tiene la parte que es muy importante para Julio, para mí, que es alguien que se esfuerza por ganar almas, por evangelizar. Y en ese proceso, Caro me dijo una frase, me dijo, tú sabes que yo voy a ir con vos al fin del mundo, yo voy contigo al fin del mundo. Solo garantízate que es Dios quien te está llamando, que no sos tú. Unos años ahí hablo con Chief y le digo, Chief, ¿y tú no estarías dispuesto, aunque sea a orar por esto? Y él me dice, ahí en ese Juan Valdez, bien recuerdo, en una esquina cerca de La Candelaria, se llama el lugar, y me dice, Chief, no, sí, yo sí estoy dispuesto a orar, sí estoy dispuesto. Ok, Chief, es todo lo que te pido, no te pido nada más. Y me dijo, Julio, yo he estado pensando en la sucesión todos estos años y he explorado todas las posibilidades que hay y Dios siempre me lleva a ti. Y si Dios te dice que no, eso fue lo que me dijo, Dios va a levantar a alguien más, no te preocupes, pero podrías por lo menos orarlo y meterte con el Señor a preguntarle. Y yo le dije, ok, me parece justo. Dios utilizó todo el libro de Primero de Crónicas de una manera tan clara ahí, constantemente, con principios ahí en la Escritura diciendo, sí, yo tengo este plan, yo puedo moverte como yo quiera y yo te quiero mover hacia allá. Hasta que llegó el punto donde yo me rendí. Y yo dije, ok, Señor, de acuerdo, me rindo. Después de un tiempo me llama por teléfono y me dice, yo he estado orando y tengo la persuasión que Dios quiere que yo regrese allá, como hemos hablado antes. Y me hizo la gran pregunta, ¿verdad? Me dijo, pero Julio, ¿y de verdad me vas a dejar conducir la iglesia? Y yo le dije, sí, claro, por supuesto. O sea, yo te estoy pidiendo que tomes responsabilidad de esto, ¿verdad? Es el deseo de Steve y mío. Preguntarle a mis yernos, ¿verdad? Si yo me meto en el matrimonio de mis hijas. Y entonces hicimos un plan para que él viniera y comenzamos un proceso de 4 años para que hubiera el traslape, para que tomara la responsabilidad de conducir la iglesia en los siguientes, esperamos, 20 años. Entonces tomamos todo lo que habíamos decidido hacer allá y toda nuestra vida allá y regresarnos al Salvador. Lo segundo que te diría que fue más difícil, desafiante acá, fue tomar una iglesia que ahora era muy grande, que yo te diría que un alto porcentaje de la gente, no sé cuánto porcentaje, pero quizás cercano a la mitad, no nos conocía, en el sentido de no tener una relación cercana con nosotros. Nos conocía como los misioneros en Colombia, pero no una relación con nosotros. Esto es el desafío de la vida. Te das cuenta rápidamente que no puedes hacerlo. No puedes hacerlo. Entonces, lo que sucede es que vienes y estás sabedor que es Dios quien te ha llamado, que es Dios quien va a dar las herramientas y que la obra es de Dios, no es de un hombre, no es de alguien. Entonces tienes que concentrarte en esto para tener la posibilidad real de que vas a tomar esto. El desafío es enorme, pero la clave está en que la obra es de Dios y el llamamiento es de Dios. Porque es una cosa tomar una obra grande y mantener la obra enseñando, pero es otro que alguien tenga esta visión. Dios le dio la visión a Chief estando en Colombia. Por eso cuando Chief regresó fue Chief 2.0, ¿verdad? Él comienza y una de las preguntas que hicimos en este proceso de 4 años que diseñamos fue, Chief, ¿cómo quisieras tú ministrar en el largo plazo? Y él tuvo varias inquietudes. Y él dijo, yo quisiera encontrar un campus central un poco más grande. Entonces empezamos a buscar un terreno alterno. Y ahí es cuando Chief me llamó, porque yo no estaba, me dijo, mira, yo encontré un colegio Denver. Yo conozco Colegio Denver.
He vivido aquí tantos años que me acuerdo cuando comenzó Colegio Denver, cuando no existía. Es algo muy chistoso de Julio. Muchas veces yo soy más aventado. Yo digo, hagámoslo, dice Julio. No, yo no creo. Pero cuando Julio me dijo, yo fui al colegio y ese es el lugar, yo dije, ese es el Señor. Si Julio dije, sí. El precio era exorbitante. No teníamos el dinero, ¿verdad? $5 millones, no los teníamos. Pero ese era el lugar, o sea, ese era el lugar. Como había sido el lugar las otras ocasiones y no teníamos el dinero, como nunca tenemos el dinero. Entonces, si ese lugar y era de Dios, Dios nos iba a dar el dinero. Y dijimos, nos dimos de acuerdo, oramos entre los tres, planteamos esto a la iglesia con la misma fe, los líderes con la misma fe, dijeron, hagámoslo. Y empezamos este proceso en el cual una vez más Dios se glorificó de una forma increíble. Y vimos a Dios hacer un milagro. Esos 6 millones, porque costó 5 millones más 1 millón para trasladarnos, es un milagro. No hay ninguna explicación humana de dónde venía ese dinero. El proyecto de Cuscatlán no fue un proyecto para nosotros dos. Este fue un proyecto para el futuro. Porque nosotros no vamos a estar predicando ahí mucho tiempo en comparación con el tiempo que la iglesia va a existir. Y él tenía que, en sus responsabilidades en ese plan de 4 años, él tenía que escoger quién iba a ser su equipo. De verdad, he encontrado 2 hombres que son de oro, David Aguilar, Daniel Figueroa, los dos tienen las capacidades, los dones, los talentos, la juventud, ¿verdad? Que es algo también importante para nosotros. Yo siempre digo que nosotros somos una familia salvadoreña típica. Tenemos hijos en Houston y Los Ángeles. O sea, somos iguales a los demás, ¿verdad? Nunca había una promesa para Pam. Yo nunca le prometí. Pero yo había dado la impresión que cuando llegaba a 65, 70 años, este rango, íbamos a regresar a los Estados Unidos. Ella me detuvo y me dijo, mira, yo creo que Dios no quiere que regresemos solo por regresar. No lo hagamos por mí, porque yo estoy muy contenta. A Pam le gusta mucho el discipulado, le gusta mucho evangelizar. Y quizás si no hubiera sido Chief el pastor principal, Steve y yo habríamos salido del todo. Pat y yo nos habíamos preparado por si eso era necesario. De hecho, un proceso académico que acabamos de terminar recientemente es precisamente para eso, ¿verdad? Si teníamos que salir, una alternativa era ministrar en otro lugar, enseñar en un seminario fuera o algo. Pero Chief nos dijo, no, quédense. Empezamos a diseñar una forma en la cual pudiéramos formar los pastores más jóvenes que se están desarrollando en la iglesia, plantadores de iglesia, pastores, para la visión que Dios le ha dado al equipo nuevo para los siguientes 15, 20 años, ¿verdad? Entonces decidimos establecer un campus nuevo. Lo que estamos haciendo nosotros es quedándonos en la Mascota 316, soñar con lo que va a pasar ahí y empezar a enseñar a los más jóvenes, esto no se hace, esto sí se hace, y escribirlo y sistematizarlo. El legado que queremos dejar es que todo es Dios, es conectarse con Jesús. Algo muy personal, Julio y yo usamos el nombre mucho Jesús. Sí. Porque la parte personal de Dios, toda la vida es conectarse con Jesús, con Él. Pero que si quisiéramos que algo no cambiara, es precisamente eso. Si algo debería ser el legado, es la búsqueda de la gloria de Dios. Vida Nueva no es solo un nombre. Para mí, Vida Nueva es un lugar donde puedes conocer a Cristo y puedes ir entendiendo lo que crees. O sea, vida nueva en mi casa. Y yo no voy a ninguna zapata. Vida nueva en mi casa. Ok, a resumirlo todo en una sola frase, wow. Dios es muchísimo más grande de lo que yo tenía capacidad de comprender. Y quizá la palabra que resume es fe. Mi pasaje favorito es que sin fe es imposible agradar a Dios. Y yo he visto a Dios estirar mi fe. Quizás 2 cosas. Lo primero es gracias. Gracias por el legado
espiritual, ministerial que nos han dejado. Pero lo segundo es, que yo les diría en esta transición es, lo mejor está por venir para sus vidas. Estoy seguro de parte de Dios que Dios tiene algo precioso en sus vidas que está todavía por ocurrir. Si yo pudiera ir a una máquina de tiempo, estoy seguro lo que diría Steve. Hace un mejor trabajo de cuidar a tu esposa en sus emociones en este proceso. Porque yo estaba tan seguro de mi llamamiento y lo que Dios quería hacer, que a veces no me ponía en los zapatos de ella. Yo creo que Dios usó todo el proceso para que él fuera, ¿verdad? Pero cuando él cuenta la historia ahora, yo pienso, qué difícil para ella. Y bueno, sobre todas las cosas, estoy muy feliz que Dios tenía un plan para mi vida, muchísimo mejor que el plan que yo tenía para mi vida, ¿verdad? Y realmente es un privilegio para irlo viviendo. Y no sé hasta dónde va a llegar y cómo va a terminar y cómo van a ser los próximos años. Pero yo estoy a bordo y estoy lista para apoyar y servir en lo que yo puedo y apoyar a Steve, apoyar los ministerios, apoyar los nuevos pastores. Gracias a Dios y siento que me llevo muy bien con ellos, ¿verdad? Hemos sido amigos por muchos años y bueno, a ver qué trae el futuro, pero yo sé que va a ser bueno. Inundados de agradecimiento con el Señor. La gracia de Dios ha sido increíble, increíble. Ver cómo tomó lo que comenzó en una casita, ¿verdad? Y se ha hecho tan grande. Y uno está agradecido. Pero como Pablo hemos trabajado más que los demás. Y este hombre y Steve, el triple. Aún pensando que le hubiera dicho yo a Patty. Aquella Patty. Aquella Patty. Le diría, vuélvete a tirar. Esto es el mejor toboganil que te has deslizado, la mejor rueda en la que has sido, ¿verdad? Estoy agradecido de haber encontrado un amigo tan bueno. Yo sé que nosotros trabajamos juntos por el reino y toda esta cuestión, pero es un amigo de verdad, un hermano, un amigo. Yo creo que Steve representa para mí y para el legado las dos cosas. Representa la oportunidad de haber crecido con alguien que me desafió de una manera sistemática, limpia, constante, a tener una relación con Dios más que cualquier otra cosa. Uno en la vida tiene pocos amigos. Esa es la mera verdad. Es pocos amigos. Y yo lo he enseñado. La mayor parte de amigos que uno hace, los hace cuando está pequeño. Entre mayor te haces, menos amigos encontrás. Esa es una triste realidad de la vida. Y nosotros nos encontramos cuando teníamos 20 y pico de años, ¿verdad? A veces cuando uno se encuentra con alguien así, las amistades duran poco, pero en nuestro caso ha durado mucho, ¿verdad? Pero aquí se acaba todo, Steve. No, pero ha sido muy bueno. Y una amistad de este quilataje es raro. Entonces yo agradezco esto. Y realmente yo agradezco a Dios. No te lo agradezco a ti, pero te agradezco a Dios por esto. Y mucha gente admira que he estado aquí 41 años, pero es por Dios, pero es por Él. Porque encontré un amigo durante todo ese tiempo. Por mi esposa. No nos han preguntado las esposas, pero las esposas han sido más claras para nosotros dos. Yo puedo decir que Patty es más importante para él y Pam para mí, pero después de ellos es amistad. Pero yo nunca he dicho esto. Gracias por no abandonar el país. Yo creo que algo que debemos pensar, o sea, que al estar viendo hacia atrás, uno tiene que entender que esta iglesia no sería esta iglesia sin otro montonazo de personas que pusieron su corazón, han puesto su corazón aquí. Yo ni quisiera mencionar nombres porque hay tantísimos, ¿verdad? Sí. Pero el grupo base original que comenzó, que creyeron en nosotros cuando éramos nosotros apenas unos jovencitos, ¿verdad? Tremendo. Yo puedo pensar ahí en Nelson y Rosemary, en Nelson Rivas y Rosemary, en Mauricio Lagos y Patty.
¿verdad? En Vilma, de camino, Manolo. Manolo estaba parte de todo el evangelismo en los primeros años, clave. Quique Martínez y Ceci al principio, que eran parte del grupo base, Carmen Irene Orozco, Ana María Díaz, María Elena Figueroa. Yo vi a los Bolaños en el culto del domingo. Jorge y Carmen Alejandra. Los Huesos. Sí, este grupo tan especial. Pero luego, a través de los años, la iglesia fue desarrollando líderes. Voy a decir desarrollando líderes. Dios fue desarrollando líderes que fueron formando la estructura que le ha dado forma y le ha dado sabor a esta iglesia. Algunas personas dicen, así Julio Steve, pero Julio Steve somos dos, pero esta iglesia no es de Julio Steve, esta iglesia es de tantísimos. Y llevarse el crédito por esto es robar una realidad que no es cierta, ¿verdad? Quizás yo veo mi futuro oscurecer. Pienso en las promesas que tú has dado para mí. Cómo me enseñaste que en ti puedo vencer. Poderoso gigante, hoy conmigo estás aquí. Los que me persiguen nunca prevalecerán, tropezarán y ante ti humillados estarán y tendrán eterna confusión que nunca olvidarán.